Bienvenidos a la 22ª clase del curso introductorio de cálculo diferencial. Este curso tiene un enfoque intuitivo que enfatiza en la importancia y utilidad del cálculo para estudiantes universitarios de ciencias o de ingenierías. No olviden darle like al video y de suscribirse al canal. En esta clase estudiaremos algunos conceptos que servirán luego como fundamento para el desarrollo de técnicas propias del cálculo que se utilizan en procedimientos de optimización. Algunas veces en el ejercicio de un oficio se necesita obtener la máxima cantidad o el máximo valor de algo. Por ejemplo, un granjero que trata de elegir la mezcla de cultivos apropiada que le produzca la mayor ganancia. En este caso hablamos entonces de maximizar ganancias. Otras veces se necesita obtener la mínima cantidad o el mínimo valor de algo. Por ejemplo, cuando un médico desea seleccionar la menor dosis de una droga que curará cierta enfermedad. En este caso hablamos de minimizar dosis. Algunas veces este tipo de problemas se puede resolver hallando valores máximos y mínimos de alguna función. Precisemos entonces lo que queremos decir cuando hablamos de valores máximos y mínimos de una función. En primer lugar, consideremos la función f de x igual a x cuadrado más 1 definida en el intervalo de menos infinito a más infinito. Es decir, el dominio de la función es todo el conjunto de los números reales. La gráfica es una parábola que se abre hacia arriba de manera infinita. El punto más bajo de esta parábola es su vértice de coordenadas 0, 1. Por tanto, 1 es la coordenada y más pequeña en toda la parábola y por tal razón recibe el nombre de mínimo absoluto o simplemente mínimo. Ahora buscamos el punto más alto de la parábola y evidentemente ese punto no existe, puesto que la parábola se extiende hacia arriba sin límite. Por tanto, se dice que la función no tiene máximo absoluto o simplemente no tiene máximo. Ahora consideremos una función con la misma fórmula, pero definida en el intervalo abierto -1, 2. Obsérvese que el mínimo de esta función sigue siendo 1. Podría pensarse que el punto más alto de esta parábola es el que tiene coordenada x igual 2, pero no es así porque este punto no pertenece a la función. En realidad, la función toma valores arbitrariamente cercanos a 5, pero nunca alcanza el valor 5. Por tanto, no se puede determinar ningún punto como el más alto de la función y como consecuencia la función no tiene valor máximo. En un tercer caso, la función g está definida en el intervalo cerrado -1, 2 y tiene una discontinuidad en x igual 0. A causa de esta discontinuidad, no existe ningún punto que sea el más bajo de la función, es decir, la función no tiene mínimo. Pero la función sí tiene máximo, el cual es 5. Consideremos un cuarto caso. Ahora la función es continua y está definida en el intervalo cerrado -1, 2. Podemos observar con claridad que la función tiene un mínimo que es 1 y un máximo que es 5. Obsérvese que los valores máximo y mínimo absolutos son valores de y, no de x. Conviene ahora precisar el uso del lenguaje en este tema. Con la palabra mínimo se debe entender lo mismo que valor mínimo o valor mínimo absoluto. Con la palabra máximo se debe entender lo mismo que valor máximo o valor máximo absoluto. Al valor mínimo y al valor máximo se les llama valores extremos o valores extremos absolutos. Precisemos ahora mediante una definición el significado de los valores extremos.
En palabras sencillas, lo que nos dice esta definición es que f de c es el valor mínimo absoluto de la función f si no hay otro valor de f de x menor que f de c. En forma similar, f de c es el valor máximo absoluto de la función f si no hay otro valor f de x mayor que f de c. Al punto geométrico o al par ordenado correspondientes a un valor máximo se le llama punto de máximo o simplemente punto máximo. Al punto geométrico o al par ordenado correspondientes a un valor mínimo se le llama punto de mínimo o simplemente punto mínimo. A los extremos absolutos también se les llama extremos globales. Hemos aprendido que una función puede tener o no tener máximo o mínimo en un intervalo, dependiendo del tipo de intervalo en el que está definida la función y de su continuidad. Hay un teorema que nos dice cuándo es seguro que una función tiene los dos valores extremos, y es cuando la función es continua y definida en un intervalo cerrado como en este cuarto ejemplo. Si una función tiene máximo, este es único, y si tiene mínimo, también es único, pero tanto máximo como mínimo pueden ocurrir en más de un valor de x. Para ejemplificar este caso, tomemos la función f definida mediante el seno en el intervalo cerrado de 0 a 3pi. Esta función tiene un máximo absoluto que es 1 y un mínimo absoluto que es -1. Es claro que el máximo ocurre en dos valores de x y que el mínimo ocurre en un solo valor de x. Hay otro tipo de extremos que le vamos a llamar extremos relativos. Algunas veces un extremo relativo puede ser también extremo absoluto, como después lo vamos a ver. Consideremos esta función polinómica de quinto grado definida en el intervalo cerrado de -1.5 a 2.5. La gráfica serpentea bastante y tiene un mínimo absoluto que es -15.25 y un máximo absoluto que es 36.25. Por otra parte, hay cuatro puntos de esta función que son la frontera entre una parte creciente y una decreciente o viceversa. De estos puntos vamos a decir que son puntos donde la función cambia de creciente a decreciente o viceversa. Las coordenadas del primer punto son -1 y 24 y en este punto la función cambia de creciente a decreciente. Se puede delimitar un intervalo abierto alrededor de x igual -1 para evidenciar que en este intervalo o vecindad la función tiene un valor máximo absoluto que es 24. Este valor, que es máximo absoluto en esta vecindad, recibe el nombre de máximo relativo en el intervalo de definición de la función. Obsérvese que podemos repetir esta argumentación para el tercer punto. Las coordenadas de este punto son 1 y 16. Y podemos encontrar un intervalo abierto alrededor de x igual 1, donde 16 es otro máximo relativo en el intervalo de definición de la función. A su vez, las coordenadas del cuarto punto son 2 y -3. En este punto, la función cambia de decreciente a creciente. Entonces, podemos encontrar un intervalo abierto alrededor de x igual 2, donde -3 es un valor mínimo absoluto. Este valor, que es mínimo absoluto en el intervalo abierto, recibe el nombre de mínimo relativo en el intervalo de definición de la función. La misma argumentación podemos utilizar para el segundo punto, cuyas coordenadas son 0 y 5. Alrededor de x igual 0 podemos delimitar un intervalo abierto en el cual 5 es otro valor mínimo relativo para el intervalo de definición de la función.
A los mínimos relativos y máximos relativos se les llama extremos relativos. Ahora podemos dar una definición formal para los extremos relativos. Si hay un intervalo abierto que contiene AC en el cual f de c es un máximo, entonces f de c recibe el nombre de máximo relativo de f. Y si hay un intervalo abierto que contiene AC en el cual f de c es un mínimo, entonces f de c recibe el nombre de mínimo relativo de f. Es importante observar que un extremo relativo es un valor de f de x, o también podemos decir de la variable dependiente y, o un valor de cualquier variable dependiente en cualquier otra función. También es usual llamar mínimo local al mínimo relativo y máximo local al máximo relativo. A un punto de la gráfica de la función que corresponde a un máximo relativo se le llama punto de máximo relativo o simplemente punto máximo relativo. Y a un punto que corresponde a un mínimo relativo se le llama punto de mínimo relativo o simplemente punto mínimo relativo. Como luego vamos a demostrar, en los puntos donde ocurren máximos y mínimos relativos y la derivada existe, esta derivada es cero. En cualquier punto de una parte creciente de una función diferenciable, la derivada es positiva. Y en cualquier punto de una parte decreciente, la derivada es negativa. Obsérvese que cuando la derivada pasa de manera continua de positiva a negativa o viceversa, necesariamente pasa por cero. Y como la función cambia su conducta de crecimiento en los extremos relativos, la derivada es cero en los puntos máximos y mínimos relativos. Con razonamientos lógicos hemos demostrado que en los puntos donde ocurren máximos y mínimos relativos y la derivada existe, esta derivada es cero. Esta conclusión es expresada por el teorema de Fermat, un teorema muy importante para el desarrollo de la teoría. El valor de x donde la derivada de una función es cero se denomina número crítico. Para la función que nos ocupa tenemos cuatro números críticos, los cuales son -1, 0, 1 y 2. Teniendo en cuenta el teorema de Fermat, podemos decir que para una función diferenciable los extremos relativos siempre ocurren en números críticos. Muy bien, es hora de realizar una tarea de buen provecho. Para la función f sobre la que hemos venido trabajando, el estudiante debe comprobar que estos dos valores de f de x son correctos. Debe también comprobar que los números -1, 0, 1 y 2 son números críticos. Para ello debe evaluar la derivada de la función f en esos números. Consideremos ahora la función f definida mediante el valor absoluto de x. Esta función la estudiamos en detalle en la clase 11. En esa clase vimos que la derivada de la función en x igual 0 no existe porque la derivada por la izquierda de 0 es diferente a la derivada por la derecha. La no existencia de la derivada en x igual 0 está relacionada con la forma de la función en una vecindad del punto x igual 0. En esta vecindad, la función forma un pico, es decir, no hay una transición suave o redondeada cuando la función cambia de decreciente a creciente. Obsérvese que en x igual 0 la función tiene un mínimo relativo, que es 0 aunque la derivada no exista.
En general, en la punta de un pico de una función continua, la derivada no existe y tiene un extremo relativo. Otro caso similar lo proporciona esta función g. Cambiamos un poco su apariencia para facilitar su derivación. Derivamos y simplificamos. Obsérvese que la derivada no existe en x igual 2 porque para este valor el denominador se anula. Esto está asociado a la forma de la gráfica, la cual tiene un pico y un máximo relativo en x igual 2. Estos resultados nos llevan a la conveniencia de considerar a los valores x donde la derivada no existe como números críticos. Así, la definición apropiada de números críticos es la que dice que son los números donde la derivada es cero o no existe. Ahora, teniendo en cuenta el teorema de Fermat, podemos afirmar que para una función continua, los extremos relativos siempre ocurren en números críticos. Estamos llegando al final de la 22ª clase del curso y conviene hacer algunas conclusiones. 1. El estudio de los extremos de una función es básico tanto para el desarrollo de la teoría como para las aplicaciones del cálculo. 2. El estudio del cálculo no solo es útil para la resolución de problemas de la ciencia o ingeniería, sino para pensar y para interpretar la literatura científica. En la próxima clase continuaremos con el estudio de los valores extremos de una función. No olviden darle like al video, compartan con otros estudiantes y suscríbanse al canal. Cualquier observación o requerimientos que tengan, escríbanlos en los comentarios para mejorar o hacer nuevos videos. Hasta pronto.